La velada navideña comenzó con risas y bullicio. La casa, impregnada del aroma a galletas de jengibre y pino fresco, cobraba vida con las voces de los invitados. Michael estaba junto a la chimenea contando otra de sus historias de juventud, cuando aparecieron en la puerta John y Clara. Sentí cómo mi corazón se detenía por un instante. John, mi hermano adoptivo, llevaba 5 años fuera de nuestras vidas. Su mirada, segura y con un leve toque de ironía, se cruzó con la mía y no pude evitar sonreír levemente. Clara, alta y elegante, me abrazó con fuerza, como si fuéramos grandes amigas. Su risa cristalina llenó la habitación, pero apenas escuché sus palabras. Toda mi atención estaba puesta en John, que permanecía un poco detrás de ella con un pequeño obsequio en las manos. Había cambiado. Sus hombros eran más anchos y su expresión más seria. Los años no habían pasado en vano para él. «Emma», dijo John inclinando ligeramente la cabeza. «Qué gusto verte de nuevo». Su voz despertó recuerdos. Hace 5 años, en una noche de invierno muy parecida, John y yo nos habíamos quedado a solas junto al árbol de Navidad. Fue un momento que cambió todo entre nosotros. Recuerdo cómo se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi mejilla, sus ojos mirando directamente a mi alma. En aquel entonces nos interrumpieron, pero el recuerdo de aquel casi beso permaneció conmigo. Ahora, estando frente a él, no podía sacudirme la sensación de que su regreso cambiaría mi vida nuevamente. Michael, como siempre, fue un anfitrión entusiasta. Sin sospechar lo que ocurría dentro de mí, propuso que John y Clara se quedaran durante las fiestas. «Hace tiempo que no estamos juntos en familia», dijo con una sonrisa. «Será una oportunidad perfecta para ponernos al día». John me miró con una leve sonrisa. «¿Cómo podría negarme?», respondió, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire con un significado oculto. Durante la cena, noté que su mirada se posaba en mí una y otra vez. No eran simples miradas casuales. Había algo más detrás de ellas. Sentía como un leve escalofrío recorría mi cuerpo bajo su atención. Clara, inmersa en una conversación con Michael, no notaba nada, pero yo no podía dejar de pensar en aquella noche que nunca discutimos. Intenté evitarlo durante toda la velada, sumergiéndome en conversaciones con otros invitados, pero no funcionó. Su presencia era demasiado palpable, demasiado cercana. En un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la mesa y en sus ojos vi la sombra del pasado. Sabía lo que ese momento había significado para ambos. Cuando la noche llegó a su fin, Michael, lleno de entusiasmo, propuso un brindis. «Por unas fiestas que sean el comienzo de algo nuevo y bueno». Todos levantaron sus copas, y por un instante pensé que mi esposo no solo hablaba de la familia, sino de todo lo que podría suceder. Miré a John por última vez antes de irme a dormir, y él sonrió, breve pero significativamente. Dentro de mí volvió a despertarse la inquietud. Después de la cena, me retiré a la cocina para recoger los platos. Las risas y las voces de los invitados seguían resonando en la sala, como un eco lejano. Michael, como siempre, estaba en el centro de la atención, narrando otra de sus historias, pero yo sentía una desconexión con todo lo que ocurría. La noche de Navidad, que solía ser alegre y familiar, tenía un aire inusual este año, algo que no podía definir con claridad. John entró en la cocina con una discreción que casi pasó desapercibida. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y empezó a recoger los platos conmigo. Su actitud, tan segura y tranquila, me incomodaba. No dijimos nada durante los primeros minutos, pero el silencio entre nosotros no era neutro. Cuando su voz rompió la quietud, sentí una tensión inmediata. Sus palabras, pronunciadas con calma y de forma aparentemente casual, tenían un peso que me dejó sin aliento. Me pregunto si algo habrá cambiado en todos estos años. Mi mente volvió instantáneamente a aquella noche de hace 5 años. Recordé cómo nos habíamos quedado a solas junto al árbol de Navidad, ese instante en que se inclinó hacia mí, cruzando una línea invisible, y cómo todo terminó abruptamente. Intenté concentrarme en lo que hacía, pero mis manos temblaban ligeramente mientras lavaba los platos. Entonces apareció Clara. Su entrada fue rápida, casi abrupta.
Su mirada pasó de John a mí, deteniéndose apenas un segundo más de lo habitual. Su sonrisa parecía ligera, pero su tono tenía un filo evidente. «Parece que ustedes dos se entienden muy bien», dijo con una despreocupación que no era del todo sincera. El ambiente en la cocina cambió. La incomodidad se hizo palpable. John no reaccionó visiblemente, pero noté cómo se tensaron sus hombros. Yo, por mi parte, me sentí expuesta. El resto de la noche evité cruzarme con él. Intenté convencerme de que todo esto no era más que mi imaginación jugando conmigo, pero no podía ignorar la inquietud que me invadía cada vez que él estaba cerca. Al final de la velada, mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, lo vi. Sus pasos eran silenciosos pero decididos. Al pasar a mi lado, se inclinó lo suficiente como para susurrarme al oído: «¿Recuerdas esa noche, verdad?». Me quedé inmóvil, incapaz de responder. Sus palabras, como una daga fina, removieron todo aquello que había intentado enterrar durante años. La casa quedó en silencio cuando el reloj marcó la medianoche. Los invitados se habían retirado a sus habitaciones, Michael ya dormía, y solo las luces del árbol de Navidad iluminaban la sala con su tenue resplandor. Estaba acostada en la cama, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos sobre John no me dejaban en paz. Sus palabras, sus miradas durante la cena, su presencia, todo era demasiado vívido. Decidí levantarme. Quizás un vaso de agua me ayudaría a calmarme, o al menos a distraerme. Me puse una bata y bajé en silencio a la cocina. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con un resplandor plateado. Abrí el refrigerador para servirme agua cuando oí pasos. John entró en la cocina, sorprendiéndome. Se detuvo en la puerta, su silueta oscura contrastando con la suave luz. «¿No podías dormir?», preguntó en voz baja. Asentí sin mirarlo. Se acercó un poco más, y antes de que pudiera responder, comenzó a hablar. Su voz era tranquila, pero había una determinación en ella que no podía ignorar. «¿Alguna vez pensaste en eso?». «En aquella noche». Sus palabras resonaron como un trueno en medio del silencio. Me quedé inmóvil, tratando de controlar la oleada de recuerdos. «No», respondí, pero mi voz tembló, delatándome. John se detuvo frente a mí, sus ojos oscuros parecían atravesarme. «Estás mintiendo», dijo con suavidad. «Lo veo en ti». Se inclinó hacia mí, y su presencia se volvió casi palpable. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podía oírlo. Cuando sus labios rozaron los míos, no lo rechacé. No pude. En ese momento todo lo que había intentado reprimir durante años volvió con fuerza. Su beso era cálido, pero exigente, despertando algo que había intentado olvidar. Mi mano tembló mientras buscaba apoyo, pero al final cedí. Solo duró unos segundos, pero en esos segundos había todo: deseo, miedo, dolor y arrepentimiento. Me aparté de golpe, como si despertara de un sueño. Ajustando mi bata, me serví agua en silencio. John no dijo nada, simplemente se quedó ahí, observándome. Cuando salí de la cocina, mi corazón seguía latiendo con fuerza. En mi habitación no encontraba descanso. Mis pensamientos se arremolinaban y me culpaba por haber cedido a la tentación. ¿Cómo pude permitirlo?, pensé mirando la oscuridad, pero en el fondo sabía que no podía culpar solo a él. Ese beso, esa conexión, nos pertenecían a ambos. La mañana trajo consigo una fría luz invernal que se filtraba a través de las gruesas cortinas. Me desperté con un peso en el pecho, como si algo me impidiera respirar. Michael estaba a mi lado, su respiración tranquila llenaba la habitación. Se veía tan sereno, tan seguro de sí mismo, y eso solo hacía que mi culpa se intensificara. Los recuerdos de la noche anterior emergían en fragmentos. Sus palabras, su mirada, sus labios. Intentaba apartarlos como un peso innecesario, pero volvían una y otra vez. «Tengo que olvidarlo», repetí para mí misma mientras me levantaba de la cama. El frío del suelo bajo mis pies me devolvió a la realidad. En ese momento tomé una decisión. La única forma de superar esto era enfocarme en mi familia, en mi matrimonio. Durante el desayuno, Michael, como de costumbre, leía el periódico y comentaba las noticias.
Sus palabras llegaban a mí como si atravesaran una densa niebla. Asentía, sonreía, pero en el fondo sentía un abismo entre nosotros. John estaba cerca. Su presencia era tan palpable como las sombras que proyectaba el árbol de Navidad. Su mirada me seguía, incluso cuando intentaba ser discreto. Sentía su atención constante, y eso solo aumentaba mi incomodidad. Cuando salí al jardín para tomar un poco de aire fresco, él apareció. Estaba de pie bajo la sombra de un viejo abeto, su rostro parcialmente oculto por la penumbra. «Esto no fue solo una casualidad, y lo sabes», dijo cuando pasé cerca de él. Su voz era suave, pero lo suficientemente clara como para que cada palabra se grabara en mi mente. No me detuve, pero mi corazón se detuvo por un instante. Sus palabras eran ciertas, y me odiaba a mí misma por estar de acuerdo con él. Más tarde, cuando todos nos reunimos en la sala, noté cómo Clara nos observaba con atención. Su mirada, llena de preguntas, pasó de mí a John. Sonrió con un toque de sarcasmo, como si intentara atraparlo en algo. «John, hoy estás muy pensativo», comentó con cierto tono burlón. «¿En qué estás reflexionando?» Él respondió rápidamente con calma, desviando su atención hacia algún detalle irrelevante. Clara entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Intenté mantenerme alejada de John, evitando cruzar miradas con él, pero su presencia se sentía en cada uno de mis movimientos. Sabía que este día no podría borrar lo que sucedió la noche anterior, pero esperaba que con el tiempo todo se calmara. La víspera de Navidad es un momento para esperar milagros, pero para mí, esa noche se convirtió en una oportunidad para revivir lo que parecía haberse apagado entre Michael y yo. Decidí que nuestro matrimonio necesitaba un pequeño impulso. Desde la mañana, planeé todo meticulosamente. Elegí su vino favorito, saqué la receta de pato con naranja que siempre había sido su debilidad y me puse aquel vestido rojo que él solía llamar mi favorito. Mientras la cocina se llenaba del aroma de las especias, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción, como en aquellos primeros días cuando empezamos a salir. Puse la mesa con esmero, velas, copas de cristal, música suave. Todo lucía perfecto, como si no fuera solo un intento de recuperar su atención, sino una invitación para empezar de nuevo. Las horas pasaron lentamente mientras esperaba su regreso. Finalmente, escuché sus pasos en el pasillo. Cuando Michael entró, noté de inmediato su cansancio. Su camisa estaba un poco arrugada, su mirada dispersa, y era evidente que había tenido un día difícil. «Vaya, has montado una auténtica celebración», dijo con una sonrisa, pero su voz carecía de entusiasmo. Se sentó a la mesa y lo observé comer sin apenas levantar la vista. Mis preguntas sobre su día se toparon con respuestas breves, y cada una de ellas parecía levantar un muro invisible entre nosotros. Cuando terminó la cena, se levantó de repente. «Gracias por la cena», dijo mientras se alejaba. «Tengo que terminar un trabajo». Me quedé sola en la mesa, mirando su copa de vino a medio terminar y las velas que comenzaban a derretirse. El silencio en la casa era ensordecedor. Todo lo que había planeado se desmoronó en un instante. En mi habitación, me miré en el espejo durante un largo rato, como si buscara en mi reflejo respuestas a lo que había salido mal. Sabía que Michael tenía un trabajo exigente, pero esa noche me sentí más como una sombra que como su esposa. «Tengo que cambiar algo», decidí, aferrando la tela del vestido entre mis manos. «Mañana haré algo más audaz, algo que no pueda ignorar». La casa estaba llena de sonidos festivos. Risas, tintineo de copas, el crujir del papel de regalo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente, creando una atmósfera acogedora y cálida. Pero detrás de toda esa apariencia de unidad familiar, sentía cómo la tensión crecía. John estaba cerca, su presencia era palpable, incluso cuando intentaba mantenerse a cierta distancia. Apenas me dirigía la palabra, pero sus miradas eran más elocuentes que cualquier conversación. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, parecía que me recordaba lo que había sucedido. Intentaba mostrarme despreocupada, participando en las conversaciones y sonriendo, pero dentro de mí crecía una sensación de inquietud. Michael, como siempre, estaba ocupado, su teléfono no dejaba de sonar, y pasó gran parte de la velada en su despacho.
Incluso cuando salió para brindar con nosotros, su mente parecía estar en otro lugar. Clara reía más fuerte que nadie, intercambiando bromas con Michael que parecían no divertir a nadie más. La observaba, notando su seguridad y su forma de comportarse, y pensaba que quizás ella se sentía más dueña de esta casa que yo misma. John estaba sentado frente a mí en la mesa. Sentía su mirada incluso cuando trataba de evitarla. Su silencio era especialmente ruidoso, sobre todo en esos momentos en los que fingía escuchar a los demás. Cuando la cena terminó, nos quedamos alrededor de la mesa compartiendo historias de manera perezosa. Michael se levantó, diciendo que tenía que volver al trabajo, y yo me quedé sola entre los invitados, sintiéndome como una extraña. Miré a John, y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos estaban cargados de una especie de peso, y no pude apartar la vista. Era como si todo lo demás desapareciera. El ruido, las risas, incluso Clara, que en ese momento se giró hacia él, sin darse cuenta de nada. Fui la primera en apartar la mirada, sintiendo cómo el calor subía a mi rostro. Dentro de mí ardía algo que había intentado reprimir durante mucho tiempo. Esa noche, ese momento, todo era demasiado. El día después de Navidad comenzó en silencio. La casa estaba extrañamente callada, como si los eventos de la noche anterior hubieran dejado su marca. Michael se había ido a trabajar antes del amanecer, sin dejar una nota ni una palabra. Sentía un vacío en mi corazón. Decidí que debía luchar por nosotros. Durante demasiado tiempo había ignorado las pequeñas grietas que amenazaban con destruir nuestro matrimonio. Hoy quería hacer algo especial. Planeé todo cuidadosamente. Elegí un disfraz de ayudante de Santa Claus que había estado guardado desde el último año nuevo. Me maquillé resaltando mis rasgos. Escogí la lencería que solía encantarle a Michael. Cada detalle estaba pensado. Cada elección decía que quería recuperar la pasión en nuestra relación. Pasé toda la tarde esperando su regreso, escuchando atentamente cada sonido. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Finalmente, escuché el sonido de su coche en la entrada. Mi corazón dio un vuelco de emoción. Cuando Michael entró en la habitación, su mirada pasó por encima de mí. El disfraz, el maquillaje, todo lo que había hecho por él. Por un momento pensé que estaba sorprendido, pero luego su expresión volvió a ser seria. «No tengo tiempo para esto ahora», dijo secamente, dejando su bolso sobre la silla. «Necesito salir para terminar un trabajo». Con esas palabras, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio absoluto. Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Las lágrimas llenaron mis ojos. Me dejé caer en la cama, enterrando mi rostro en la almohada, y comencé a llorar. No era un simple llanto. Era un dolor acumulado durante meses. Me sentía inútil, vacía. No escuché cuando la puerta se abrió. La cálida voz de John me sacó de ese estado. «Emma, ¿qué sucede?» Su tono estaba lleno de preocupación, y levanté la mirada encontrándome con sus ojos. Su presencia era inesperada, pero de alguna manera trajo un alivio que no sabía que necesitaba. John cerró la puerta detrás de él, dejando la habitación en un silencio cargado de tensión. Yo estaba sentada en la cama, abrazando mis rodillas, tratando de calmar el temblor en mi cuerpo. Mis lágrimas ya se habían secado, pero el peso de la soledad y la impotencia seguía aplastándome. Su cercanía la sentí antes de oírla. Su mirada intensa, el calor de su presencia, todo amplificaba mis sentidos. Se sentó junto a mí con un movimiento lento pero seguro, como si no quisiera romper la fragilidad del momento. Sentí cómo el colchón se hundió levemente bajo su peso. Su respiración era tan cercana que parecía acariciar mi piel. Mi disfraz de ayudante de Santa Claus, que me había puesto con la esperanza de celebrar, ahora parecía absurdo. Los puños de peluche en mis muñecas, el cinturón de satén, la falda corta con encaje, todo aquello que había sido parte de un plan fallido ahora adquiría un nuevo significado, destacando mi vulnerabilidad. John tocó mi hombro, apartando suavemente uno de los puños blancos. Sus dedos estaban cálidos, y en su contacto había una determinación que me paralizó. Me moví ligeramente, pero no lo aparté. En lugar de resistirme, dejé que continuara.
Su mano siguió bajando y el puño cayó al suelo en silencio. Sus dedos desataron lentamente el lazo del cinturón de satén y la tela cayó con un suave roce. Sentía cómo la tela de mi ropa desaparecía gradualmente, dejando al descubierto mi piel. Intenté detenerlo, pero mis manos no respondían. Algo en su mirada me desarmaba por completo. Me tocó el mentón con delicadeza, levantando mi rostro hacia el suyo. En sus ojos no había dudas, solo una verdad que llevaba años acumulándose. Sus manos bajaron los tirantes del vestido que se deslizó lentamente por mis hombros, dejando mi piel expuesta. El frío del aire y el calor de sus manos se mezclaban en un contraste que encendía cada nervio de mi cuerpo. Mis piernas se movieron casi sin querer y la falda cayó hasta el suelo, dejando mis muslos desnudos. Sus dedos recorrieron mi rodilla y subieron lentamente, provocando una ola de sensaciones que me dejaron sin aliento. John se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron mi cuello, dejando un rastro de calor que hacía imposible pensar con claridad. Arqueé mi espalda, incapaz de contener mi respiración entrecortada. Sus manos rodearon mi cintura, acercándome hasta que no quedó espacio entre nosotros. Las piezas restantes del disfraz desaparecieron una a una. Ya no había resistencia en mí, solo el deseo de rendirme a lo que él provocaba. Cada toque, cada caricia, despertaban algo que creí perdido hace tiempo. Me levantó ligeramente, sus manos firmes sosteniéndome por la espalda mientras mis dedos se enterraban en su cabello sin pensarlo. Sus besos se volvieron más profundos, más intensos, y dentro de mí sentí un fuego que no podía controlar. En ese instante dejé de pensar. No existía la casa, ni el tiempo, ni las obligaciones. Solo su cuerpo, sus manos, su calor, destruyendo cada barrera que había construido. Me entregué a él, olvidando todo lo que pudiera traer el mañana. El silencio de la noche era engañosamente tranquilo, pero dentro del dormitorio la tensión se había desbordado. El sonido de la respiración, el roce de las sábanas, el leve golpe de la ropa cayendo al suelo, todo resonaba como un eco en la casa que horas antes parecía tan segura y apacible. No me di cuenta de cuándo se abrió la puerta. El ruido de pasos y un grito repentino desgarraron el aire. Clara estaba en el umbral, con los ojos muy abiertos por el impacto, su rostro enrojecido por la ira y el dolor. Instintivamente agarré la sábana para cubrirme, pero eso no bastaba. La habitación parecía cerrarse sobre mí, dejándome atrapada bajo el peso de su mirada. John permanecía inmóvil, como si lo hubieran paralizado. Todo lo que ocurrió después se sintió irreal, como en cámara lenta. Clara retrocedió un paso, luego otro, como si intentara alejarse de lo que había presenciado. Su respiración era entrecortada y sus manos temblaban mientras se llevaba los dedos al rostro. De repente, giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación, dejando tras de sí un silencio insoportable. Sus pasos resonaban en el pasillo, y poco después, el portazo de la entrada rompió el ambiente como un trueno. Su ira y desesperación flotaban en el aire, como un veneno imposible de evitar. Pero no fue el final. Minutos después, escuché el sonido de su coche regresando. Clara entró al hogar nuevamente, sus movimientos eran frenéticos y desordenados. Arrancaba la ropa de las perchas, arrojándola en una bolsa con gestos bruscos. En ese momento, apareció Michael en la puerta. Su sorpresa se convirtió rápidamente en algo más. Observó a Clara, que se movía sin mirarlo, con las manos temblorosas mientras apretaba la ropa contra su pecho. Michael dio un paso adelante, su mirada se posó en el rostro de Clara. Al levantar ella la vista, todo se hizo evidente. Su expresión gritaba una traición que no se podía ocultar. Sin decir una palabra, Michael giró y subió hacia el dormitorio. Sus pasos eran firmes, cada uno resonaba como un golpe inminente. Se detuvo en el umbral, sus ojos se encontraron con los míos. Eran fríos, implacables, como una sentencia que no necesitaba palabras. No habló, pero su mirada lo decía todo. Exigía una verdad que yo no podía ocultar. Michael estaba frente a mí, su mirada atravesándome como un cuchillo. El silencio que llenaba la habitación era denso, como si el aire se hubiera vuelto imposible de respirar. En su rostro se reflejaba todo: dolor,
rabia y una decepción absoluta. Sentía cómo mis manos temblaban, incapaz de controlarlas. Desvió la mirada hacia la cama, donde aún quedaban rastros de lo ocurrido. Parecía que contemplar esa escena le desgarraba por dentro. Bajé los ojos, pero eso no aliviaba el peso de su juicio silencioso. No hubo gritos. Su enojo era callado, pero precisamente por eso resultaba aún más aterrador. Michael se veía como si cada palabra que pensaba decir le costara un esfuerzo descomunal. Dentro de mí todo se rompía. La vergüenza, la culpa y la desesperación se mezclaban en una sensación insoportable que me hacía querer huir, pero no había a dónde ir. En el piso de abajo, John estaba sentado al borde del sofá, mirando al suelo. Sus hombros estaban caídos, sus manos apretaban su cabeza, como si intentara contener los pensamientos que lo atormentaban. El sonido de los pasos de Clara, que recogía sus últimas pertenencias, rompía el pesado silencio de la casa. Su rostro era sombrío, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando se dirigió hacia la puerta, John hizo un intento por levantarse, pero se detuvo, como si su cuerpo se negara a obedecerle. Miró cómo la puerta se cerraba detrás de ella, y ese sonido marcó el momento en que comprendió plenamente. Lo había perdido todo. Clara se fue, dejando tras de sí un vacío. John quedó solo en la sala, rodeado de las sombras de un matrimonio destruido. Michael, sin pronunciar una palabra, comenzó a empacar sus cosas. Sus movimientos eran precisos, sin prisa, como si ya hubiera tomado su decisión mucho antes. Cuando salió de la habitación, el sonido de la puerta del dormitorio resonó en el pasillo. No volvió a entrar. Me quedé sola. La casa, que apenas unas horas antes estaba llena de vida, ahora parecía fría y vacía. Todo lo que quedaba era el eco de mis errores, resonando como un lamento en el silencio absoluto. La casa, que hacía poco estaba llena de gritos y recriminaciones, ahora estaba sumida en un silencio denso y sofocante. La tensión flotaba en el aire, imposible de ignorar. Tras la partida de Michael y Clara, solo quedaba intentar preservar los restos de una familia que se desmoronaba frente a mis ojos. John apareció en la cocina temprano por la mañana. Su rostro estaba aún más agotado que la noche anterior. No hablamos, pero en nuestras miradas había un acuerdo tácito. La verdad no debía salir a la luz. Los padres no podían enterarse de lo ocurrido. «No podemos permitirlo», susurré apenas, rompiendo el silencio. Mis palabras se disolvieron en el frío aire de la mañana, pero John asintió, confirmando que lo entendía. El almuerzo familiar, programado con antelación, se convirtió en una prueba de resistencia. Ambos intentamos actuar con naturalidad, pero incluso las conversaciones más simples parecían tensas. Mamá preguntaba alegremente sobre los planes para Año Nuevo, y papá bromeaba como siempre, pero sus sonrisas no lograban esconder la sensación de que algo andaba mal. John comía en silencio, lanzándome de vez en cuando miradas llenas de culpa. Yo hacía un esfuerzo por mantener la conversación, responder preguntas y fingir que todo estaba bien, pero sentía cómo la tensión entre nosotros impregnaba cada rincón de la habitación, haciendo que mis padres nos observaran discretamente. Después del almuerzo, lo encontré en la terraza. Estaba apoyado en la barandilla, mirando al horizonte, evitando mirarme. Me acerqué despacio, y el viento frío acarició mi rostro, como si intentara borrar los rastros de las emociones que me desbordaban. «John, tenemos que hablar», dije, deteniéndome a unos pasos de distancia. Él se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos apagados. «Esto no tiene sentido», continué, esforzándome por mantener mi voz firme. «Todo lo que pasó entre nosotros no debió ocurrir». No respondió, pero pude ver que mis palabras lo golpeaban con fuerza. «Tienes que irte», dije al fin, mirándolo directamente. Tomar esa decisión no fue fácil, pero sabía que no había otra salida. John no dijo nada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Cuando se fue, me quedé sola en la terraza, mirando el horizonte. El viento soplaba con más fuerza, atravesándome como una cuchilla, pero no podía obligarme a volver al interior. Con cada segundo, entendía más claramente que mi vínculo con John no solo había sido un error,
sino una catástrofe cuyas consecuencias tendría que soportar sola. La casa, que alguna vez parecía un refugio de calidez familiar, ahora era solo una cáscara vacía. Todas las voces, las risas, incluso las sombras de los recuerdos, se habían desvanecido. Solo quedaban el silencio y el vacío. Clara no perdió tiempo. Sus documentos de divorcio se presentaron poco después de abandonar la casa. John se enteró por su abogado. Fue un golpe que esperaba, pero que no pudo aceptar del todo. Cada paso de Clara, cada una de sus palabras, resonaban en su mente como un eco interminable. Michael no expresó ni enojo ni odio. Su silencio fue mucho más devastador. Simplemente empezó a empacar sus cosas. Observé cómo metía trajes, camisas, libros, pedazos de nuestra vida juntos, ni una sola mirada, ni una sola palabra. Cuando salió por la puerta, sentí cómo con él se iba el último atisbo de redención. John se había vuelto pálido y demacrado. Rara vez salía de su habitación y cuando lo hacía, evitaba el contacto visual. Su silencio era más ensordecedor que cualquier reproche. La tercera noche después de la partida de Michael, escuché cómo John bajaba las escaleras. Sus pasos eran suaves, pero sentí que algo había cambiado. Cuando entré a la sala, lo vi junto a la puerta, con una bolsa de viaje en la mano. «¿Te vas?», dije sin preguntar, solo afirmando. Él no respondió, solo asintió. Su mirada, cargada de arrepentimiento, decía más de lo que sus palabras podían expresar. Vi en sus ojos una batalla interna entre la culpa y la desesperación. Unos minutos después, se fue. La casa, que ya estaba inmersa en el silencio, quedó completamente muerta. Me quedé sola. La sala estaba en penumbra. En la repisa descansaba una vieja fotografía. Michael, yo, nuestros padres, John y Clara. En ella todos sonreíamos, como si el mundo entero nos perteneciera. Tomé la foto entre mis manos. Mis dedos recorrieron su superficie, deteniéndose en los rostros. Lo único que veía eran las imágenes de las personas a las que había traicionado. Me senté en el sofá, aferrándome a la fotografía como si fuera el último vínculo con lo que alguna vez fue mi familia. El mundo a mi alrededor se sentía frío y ajeno. Comprendí, todo estaba destruido. El cielo estaba cubierto por pesadas nubes grises que parecían aplastar la tierra. Me sentaba en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té fría cuando escuché el sonido de un coche que se detenía afuera. Ese ruido rompió el silencio habitual, haciendo que mi corazón se encogiera con un presentimiento inevitable. Sabía que era John. Me levanté despacio, acercándome a la puerta con pasos lentos, tomándome un momento para respirar antes de abrirla. Allí estaba él. Su rostro lucía cansado pero decidido, sus ojos evitaban los míos. Permanecía inmóvil, como si dudara en cruzar el umbral. Sin decir una palabra, me hice a un lado para dejarlo entrar. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que nunca dijimos. John se detuvo en el recibidor, sus dedos se movían casi imperceptiblemente, revelando la tensión que trataba de ocultar. Se sentó frente a mí en la mesa. El espacio entre nosotros parecía más grande de lo que realmente era, lleno de recuerdos y arrepentimientos. Todo lo que habíamos compartido se sentía irreal, como si perteneciera a otra vida. Sus manos descansaban en la mesa, sus ojos fijos en ellas. La quietud de su postura contrastaba con el caos interior, evidente en la rigidez de sus hombros. Yo quería hablar, pero las palabras no salían. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo inevitable. John se levantó, rompiendo la inmovilidad de la habitación. Sus movimientos eran lentos, como si el acto de irse le costara más de lo que quería admitir. Tomó su bolsa y ese gesto simple confirmó lo que ya sabía. Este era el final. Lo seguí hasta la puerta. Su mirada se detuvo en la mía por un instante, antes de abrirla. El aire frío invadió la casa, atravesándome como una cuchilla. Cuando cruzó el umbral, el silencio se hizo aún más profundo, como si el mismo espacio aceptara su ausencia. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, mirándola. La habitación, que ya parecía vacía, ahora era un abismo de soledad y silencio. Regresé a la cocina y tomé entre mis manos una vieja fotografía donde aparecíamos él,
Clara, Michael y yo. Nuestras sonrisas congeladas en el tiempo eran un eco cruel de lo que ya no existía. Observé esa imagen mientras sentía cómo las paredes de la casa se estrechaban a mi alrededor. John se había ido. Con él se llevó la última sombra de aquellos sentimientos que una vez parecieron tan poderosos. Solo quedaba yo, enfrentándome al peso de las vidas destruidas. La nevada tras la ventana era intensa y constante. Los copos blancos danzaban en el aire, cubriendo el suelo con un manto suave que parecía traer consigo una sensación de paz ilusoria. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta, observando ese interminable vaivén. La casa estaba vacía y esa ausencia era casi palpable. Pensaba en cómo, en tan solo unas semanas, mi vida se había convertido en escombros. La familia que creía inquebrantable se había desmoronado y los lazos que consideraba irrompibles se habían roto. Una y otra vez repasaba en mi mente dónde había fallado. Cada recuerdo volvía a mi mente como escenas de una película. Me veía junto a Michael, nuestras cenas silenciosas, las conversaciones que se volvían cada vez más escasas, y finalmente, su mirada fría al marcharse. Recordaba a John, sus caricias, sus palabras que en su momento parecían ciertas, pero que ahora dejaban un amargo sabor a arrepentimiento. No necesitaba justificarme. Todo era claro. Yo había destruido lo que se había construido durante años. Mi debilidad, mi ansia de algo que sentía que me faltaba, fueron la causa de este colapso. Me levanté y me acerqué a la ventana. El aire frío que emanaba del vidrio me recordaba que, fuera de esta casa, la vida continuaba. Los vecinos caminaban deprisa, dejando huellas en los senderos cubiertos de nieve, pero yo me sentía atrapada en el tiempo, como si esta nevada me hubiera congelado por dentro. Pensé en cómo todo podría haber sido diferente. ¿Y si hubiera sido más fuerte? ¿Y si, en lugar de buscar consuelo en John, hubiera hablado con Michael? Pero esas preguntas ya no tenían sentido. El pasado no podía cambiarse. La casa estaba sumida en el silencio. Las luces del árbol de Navidad brillaban tenuemente, un recordatorio de una celebración que ya no significaba nada. Recorrí cada habitación, deteniéndome un momento frente a las fotografías donde aún éramos felices. Cuando llegué al dormitorio, me detuve. La habitación parecía terriblemente grande y fría. Las sábanas de la cama estaban impecablemente estiradas, un recordatorio de que hacía mucho tiempo que nadie dormía allí. Apagué la luz y me acerqué a la puerta. Mi mano se detuvo en el pomo. Cerrar esa puerta significaba más que simplemente terminar el día. Era un símbolo de despedida de lo que fue y de lo que ya no sería. Cerré la puerta. El chasquido del cerrojo resonó en el silencio más fuerte de lo que esperaba. La nieve seguía cayendo. Fuera, la vida continuaba su curso, pero para mí, apenas estaba comenzando de nuevo.